Vamos entonces a leer el pasaje. Luego de leer el pasaje vamos entonces a orar y a entregarle al Señor. Amados hermanos, han sido llamados a vivir en libertad, pero no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa, sino usen esa libertad para servirse unos a otros por amor. Pues toda la ley se puede resumir en un solo mandamiento: ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si están siempre mordiéndose y devorándose unos a otros, cuídense, corren peligro de destruirse unos a otros. Por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo les guíe en la vida. Entonces, no se dejarán llevar por impulsos de la naturaleza pecaminosa. Esta desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. El Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo las buenas intenciones. Cuando el Espíritu los guía, ya no están obligados a cumplir la ley de Moisés. Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros: inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidia, borracherías o borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítanme repetirles lo que les dije antes. Cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. Amén. Teniendo en cuenta este texto, gracias Cami, teniendo en cuenta este texto, en el día de hoy entonces vamos a estar predicando el sermón número 11, ¿sí? Que habla acerca de la libertad no es licencia, la lucha entre la carne y el espíritu. Teniendo en cuenta entonces el pasaje que acabamos de leer, yo los invito a que ahí donde está, usted incline su rostro y me acompañe y hagamos una oración para entregarle este tiempo al Señor. Dios, gracias te damos por este tiempo de predicación, de exposición de tu palabra. Yo te pido de que tú nos permitas ser redargüidos aquí todos, Señor, empezando por mi vida, cada uno de los que están aquí sentados en esta silla, Señor. Que de aquí no salgamos iguales, Señor, que salgamos convencidos, Señor, a través del poder de tu santa palabra y por el poder de tu Santo Espíritu. Te pido de que seas tú, Señor, obrando y haciendo, Señor, que muchos que hoy escuchan estas palabras sean llamados a arrepentimiento, Señor, y a transformar sus vidas delante de ti. Quédate con nosotros, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Bueno, querida iglesia, entonces, como les dije, hoy vamos en el sermón número 11. Recuérdese que en este año hemos estado predicando el libro de los Gálatas. Y hemos estado entonces juiciosamente durante 11 sábados exponiendo Gálatas 1, 2, 3, 4 y ahora vamos en el 5. Dijimos que lo hemos dividido en 3 sesiones y estamos entrando en la última sesión. Le hicimos un cambio, el anterior era el que teníamos, pero le hicimos un cambio porque quiero hacer gran énfasis en lo que es el fruto del Espíritu Santo. Por eso el sermón 12 y 13 vamos a estar hablando acerca del fruto del Espíritu Santo de Dios. Y luego seguiremos entonces con los siguientes 3 sermones. A lo que nos conlleva hoy entonces en esta sección 3 es el Evangelio vivido. Y vamos entonces a seguir predicando lo que es la libertad no es una licencia y vamos a profundizar en esa lucha constante entre la carne y el espíritu. Que todos somos conscientes y que todos podemos sentirnos identificados en esas luchas
que muchas veces nosotros vivimos, y es esa lucha que Pablo nos narra a nosotros en Romanos 7, ¿cierto? En esa lucha que lo que no quiero termino haciendo, pero yo sé que no lo quiero, ¿cierto? Pero pues soy vendido al pecado. Eso vamos a estar entonces nosotros en el día de hoy, pero viéndolo de lo que el Señor hoy nos habla en Gálatas. Así que, querida iglesia, conectando todo lo que venimos hablando en estos sermones de Gálatas, venimos la semana pasada del sermón 10 de escuchar una verdad gloriosa en ese sermón. Y lo que nosotros hablábamos en aquel sermón no se nos puede a nosotros olvidar, porque ese es un llamado que nos está haciendo a nosotros la palabra de Dios, ¿cierto? Porque hoy vamos a ver como esa contraparte, por decirlo así, y es que el llamado que la palabra de Dios nos hace a nosotros, o el evangelio nos hace, es que Cristo nos hizo libres a nosotros. Y hacíamos gran énfasis, ¿cierto? Que ya nosotros no debemos vivir por lo que hacemos, sino por lo que Cristo ya hizo por nosotros en el madero, en la cruz. Y Pablo fue muy claro al decirnos a nosotros que no nos volviéramos al legalismo, porque recordemos qué era lo que estaba pasando en Gálatas. En Gálatas era una región de lo que hoy conocemos Turquía Central, donde se había predicado en el primer viaje misionero de Pablo el evangelio de la gracia, y ahora habían llegado unos maestros, ¿cierto?, judaizantes, donde les decían, Cristo sí, pero las obras de la ley deben de continuar. Estamos obligados a seguir, mejor dicho, nos tenemos que hacer judíos para poder ser cristianos. Y eso es lo que Pablo está atacando y lo que está diciendo. No al legalismo, no le añadamos nada extra a Cristo. No basemos nuestra relación con nuestro desempeño delante de Dios. No es lo que yo haga, no son mis oraciones, no son lo que yo doy, no es lo que yo sirva en la iglesia, lo que me va a llevar a que yo sea amado por Dios. Tenemos que partir de que nosotros como hijos de Dios somos amados y aceptados delante del Padre, ¿correcto? Entonces, porque Pablo entendía algo, ¿sí? Y Pablo, cuando el evangelio de la gracia se predica y yo les digo a ustedes, ustedes son libres. No dejen que ninguna institución, no dejen que ninguna falsa doctrina los lleven a ustedes a ser esclavos de las obras. No estamos obligados porque Cristo ya murió por nosotros. Pero entonces con lo que va a escribir Pablo a continuación, en estos versículos que estamos viendo a partir del 13, Pablo entiende algo. Que cuando el evangelio de la gracia es predicado correctamente, como lo hemos venido haciendo en estas últimas sesiones, de pronto podemos correr el peligro de pensar y de creer que entonces nada tenemos que hacer, ¿sí? Entonces Pablo entiende que cuando el evangelio de la gracia se predica correctamente, siempre será malentendido por algunas personas. Pablo entendía eso, que cuando era claro con respecto a que somos libres en Cristo, habían personas que lo iban a malinterpretar, porque algunos pueden pensar, entonces, teniendo en cuenta de que ya nosotros somos libres en Cristo Jesús, entonces yo puedo vivir como yo quiera. Y hay veces, ese es el problema a veces del evangelio, que a veces dice, salvo siempre salvo, entonces nada que hacer. Si el Señor ya me salvó, me echo en las petacas, haga o no haga, pues el Señor ya soy hijo de Él. Y eso es un malentendimiento de lo que es la gracia de Dios. Y es entonces, en este malentendimiento, donde Pablo va a corregir el otro extremo. Sí, nosotros somos libres en Cristo Jesús. Y es lo que estaremos profundizando en el día de hoy, ¿cierto? Pero va a corregir el otro extremo del cual vamos a estar viendo. Porque si en Galacia el problema era el legalismo que Pablo está atacando, que les quieren enseñar estos maestros judaizantes,
el peligro ahora, con lo que están escuchando que Pablo les está diciendo en esta carta, el peligro ahora es que ellos entren en el libertinaje, ¿correcto? Ya, bueno, pero mire que es que Pablo dice que vivimos bajo la gracia y somos libres. Ahora el peligro es que ellos se vayan a libertinaje. Entonces, por eso él va a seguir en su carta y va a corregir el otro extremo y nos va a enseñar a nosotros cómo se debe vivir dicha libertad. Aquí es donde Pablo entonces, en los versículos que hoy vamos a estar exponiendo, Pablo va a responder a esa pregunta. ¿Para qué es la libertad en que Cristo nos dio a nosotros? ¿Para qué es esa libertad? Una idea que debemos tener presentes a lo largo de este sermón es que debemos entender que la libertad cristiana no es para satisfacer la carne. Y muchas veces nosotros creemos en esa libertad, Cristo te hizo libre. No. Entonces creemos inmediatamente de que esa libertad es para satisfacer la carne. Vuelvo y le digo, escuchamos la palabra libertad y se nos viene a la mente que usted y yo podemos hacer y deshacer y que nada va a pasar. Pues como Cristo ya nos hizo libre y esa no es la verdad. Entonces, la libertad cristiana no es para satisfacer la carne, querida iglesia, es para vivir en el Espíritu y servir en amor. Ese es el llamado que a nosotros nos va a hacer la palabra de Dios. Así que lo primero que vamos a ver es cómo Pablo comienza mostrando el uso correcto de esa libertad. Y ahí vamos a mirar el primer punto, si usted toma nota, el primer punto de este sermón, que es la libertad no es para la carne, es para servir. Y en ese punto nos vamos a centrar en lo que dice el versículo 13. Al inicio nos tomamos la tarea de leer todo el pasaje, ¿cierto?, en la Nueva Versión Internacional. Y se nos es a veces más claro leerlo en ese lenguaje, ¿sí? Pero entonces, aquí lo que estoy diciendo en este versículo, lo estoy leyendo desde Reina Valera, dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, nos dice la palabra de Dios. Cuando nosotros profundizamos en este texto, Pablo comienza recordando la identidad de los creyentes. Pablo empieza recordándoles eso. ¿Cuál es su identidad? Y la identidad es que usted y yo somos, ¿qué? Libres. Él dice, a la verdad, nosotros hemos sido llamados ¿a qué? A ser libres. O sea que cuando Pablo nos recuerda esa identidad, Pablo nos está diciendo, no es una opción de que si quiere ser o no quiere ser, es que en Cristo usted y yo somos libres. No quiere decir que es una meta futura. O sea, sí, fuimos llamados, pero a medida que avancemos en nuestros caminos cristianos, algún día seremos libres. O sea, no es una meta futura, es una realidad presente. Somos libres en Cristo Jesús. Pero inmediatamente pone una advertencia, Pablo ahí, a renglón seguido en el versículo. No fuiste, ¿cierto? Dice, dice, a libertad fuiste llamado, no uséis la libertad como ocasión para la carne. Nos dice a nosotros la palabra de Dios en Reina Valera. Y la leímos ahorita al principio en Nueva Traducción Viviente, que dice, pero no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa que hay en nosotros. O sea que aquí nos está diciendo exactamente lo que de pronto ahorita decía yo en una frase. A veces cuando escuchamos libertad, creemos que esa libertad es para satisfacer los deseos de la carne, pero no. El versículo nos va a llamar a nosotros, que nosotros somos llamados, ¿cierto?, a satisfacer los deseos del Espíritu en esa libertad. Entonces aquí la palabra ocasión, cuando dice no uséis la libertad como ocasión para la carne, esta palabra ocasión implica una base, una plataforma, un punto de partida. Eso es lo que le está diciendo, no uses como plataforma, ¿cierto?, la libertad para satisfacer tu carne. Es decir, no conviertas la gracia en una excusa
para pecar. Pablo está siendo claro. Pablo dice, yo no quiero malentendidos con lo que yo les estoy enseñando de la libertad en Cristo Jesús. Pablo dice, no conviertan esa gracia de la cual yo les estoy hablando como una excusa para pecar. Y hoy yo les quiero decir eso, querida iglesia. No podemos nosotros malinterpretar que como Cristo ya nos hizo libre, eso va a ser para satisfacer nuestros deseos carnales. Y luego redefine completamente esa libertad. Y cuando Él redefine esa libertad, nos dice a nosotros, servíos, dice ahí en la palabra de Dios, en el versículo 13, ¿cierto? Servíos, al final, servíos por amor los unos a los otros. O en la otra versión dice, al contrario, usen la libertad para servirse unos a otros por amor. Nos dice a nosotros la palabra de Dios. Y esto que Pablo está diciendo aquí es algo que es radical, porque esto nos está dejando muy claro que la libertad cristiana no es egocéntrica. La libertad cristiana es servicial. La libertad cristiana no es pensando en mí, sino pensando en sí, en el plan de Dios, en el servir a los demás. ¿Qué aprendemos de lo que nos va diciendo este versículo? Aquí vemos una verdad fundamental en la cristiandad. La gracia entonces no elimina la obediencia a la cual usted y yo estamos llamados a someternos en la palabra. Más bien, la gracia cambia el motivo en el cual nosotros actuamos. Y me explico mejor con esto. Antes obedecíamos para ser aceptados. El pueblo cumplía la ley, ¿para qué? Para ser aceptados delante de Dios. Pero ahora obedecemos porque usted y yo ya fuimos aceptados delante de Dios. O sea que la gracia no elimina la obediencia, cambia el motivo. Así que si vamos entendiendo, lo que Pablo nos dice aquí es que la obediencia ya no nace del miedo. ¿Nace de qué? Nace del amor. Y eso es lo que tenemos que entender delante de Dios. No debemos nosotros tener a un Dios que miedo de Él, ¿sí? Sino que es un Dios de gracia y de amor. Y que ya nosotros respondemos no para ser aceptados, no para que no nos castigue, sino porque nosotros somos aceptados y sabemos cuánto amor hay y respondemos nosotros a ese amor. La obediencia no nace del miedo. La obediencia ahora, entendiendo la gracia derramada sobre nosotros, despierta en nosotros en obedecer, pero en obedecer por amor. Iglesia, hoy existe una forma muy peligrosa de nosotros vivir la gracia, y es tomarla de manera liviana. ¿Y cómo nosotros tomamos la gracia de manera liviana? Pensar, Dios me perdona, entonces no es tan grave, y entonces usted suaviza lo que usted está haciendo o cometiendo haciendo de forma equivocada. O de pronto tomarla de manera liviana la gracia es pues que si todos fallamos, pues todos lo hacemos y entonces sigo en lo mismo. O identifico que estoy haciendo algo malo, ¿sí? Y cuando tomo de la gracia de forma liviana, entonces lo que digo es, después me arrepiento, ¿sí? Entonces, la verdad es que esto no es libertad, esto es una esclavitud disfrazada. Cuando usted se quiere excusar en que no es tan grave, cuando usted se quiere excusar es que todo el mundo lo hace, es cuando usted se quiere excusar es de que esto es normal en la sociedad, cuando usted se quiere excusar de que luego me puedo arrepentir porque Dios es grande en misericordia, eso es esclavitud, ¿cierto? Que está siendo disfrazada, porque el pecado nunca libera, el pecado siempre nos ata a nosotros. Y si no lo has dejado, ¿cuál es la razón por la cual no lo has dejado? ¿Es porque no es tan grave? ¿Porque todo el mundo lo hace?
porque luego me arrepiento o es porque no has sido capaz. O sea que somos esclavos, estamos vendidos. ¿Por qué no eres capaz de decirle ya hoy no al pecado? ¿Por qué? Porque se nos dificulta. No somos capaces de dejar de hacer lo malo. Y por eso se nos es más fácil nosotros justificarnos que verdaderamente dejarlo de hacer. El pecado nos tiene atados. Identifique hoy usted qué está haciendo mal. De pronto eres una persona iracunda. De pronto eres una persona mentirosa. De pronto es una persona que se le dificulta controlar la lengua. De pronto es una persona que tiene adicciones y llame esas adicciones como drogas, licor, practica desenfrenadamente el sexo. ¿Por qué no has sido capaz de ser libre de eso? Porque todo el mundo lo hace. ¿O porque verdaderamente usted se propone hacerlo y no es capaz de hacerlo? El pecado nunca libera. El pecado nos ata y nos engaña. Y al tenernos engañados, nos llevan a que usted y yo creamos que es algo que es normal en medio de la libertad de Cristo que Cristo nos dio y que todo el mundo lo hace y que me puedo arrepentir de pronto más tardecito. Entonces, avancemos con lo que estamos mirando. Ahora Pablo nos muestra cómo se ve una vida correctamente entendida en la libertad que él nos está llamando. Y ahí vemos el segundo punto. El amor es el cumplimiento de la ley. Aquí en el amor es el cumplimiento de la ley, yo quiero que leamos nuevamente los versículos 14 y 15. Gálatas 5, 14 y 15. Y nos dice al principio, porque toda la ley en una sola palabra se cumple. Ahora, déjemelo ahí. No se vaya, déjelo ahí marcado el versículo 14. Cuando nosotros profundizamos en este texto y nos enfocamos en este principio, Pablo está haciendo algo impresionante. Yo no sé si usted es consciente, pero lo que está haciendo Pablo acá es que después de haber dicho durante 4 capítulos de que no estamos bajo la ley, ahora Pablo dice que la ley se cumple en una sola palabra. Entonces uno dice, es como un poco incoherente lo que Pablo está haciendo. ¿Y qué está diciendo Pablo? ¿Cómo se resume la ley de Moisés? Dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y esto, querida iglesia, no es una contradicción, más bien es un cumplimiento de esa ley. Porque el amor hace lo que la ley el amor hace lo que la ley demanda, pero solo con una diferencia. Lo hace, pero desde el corazón. Y ahí es donde hay que identificar cuál es la motivación por la cual yo lo estoy haciendo, ¿correcto? Entonces, luego Pablo advierte, si os mordéis y os coméis unos a otros, aquí está hablando entonces él un lenguaje que es fuerte, un lenguaje de destrucción de los unos a los otros. Querida iglesia, aquí aprendemos que el legalismo intenta producir obediencia que es externa. Muchas veces nos enfocamos en eso, en una obediencia externa, pero el evangelio, el llamado que el evangelio nos hace a nosotros es producir amor interno, cambiar de adentro hacia afuera. El amor no es un requisito para ser salvo, es evidencia de haber sido transformados. Por eso el Señor nos está mandando a que nos amemos los unos a los otros. Entonces, ese amor es evidencia de haber sido transformados. Familia, donde no hay amor, algo está mal espiritualmente. ¿Cómo está nuestra iglesia? ¿Cómo está la hermandad de nosotros? Nosotros nos tenemos que preguntar eso, porque eso muestra un termómetro de lo que está la iglesia. Porque donde no hay amor, algo está mal espiritualmente. Recordemos que el sello
no solamente lo dice este versículo, el sello de la iglesia primitiva era ¿qué? Es que eran conocidos por su amor. Cuando usted lee Hechos, solo por referencia, Hechos 2, del 42 al 47, vemos esa iglesia primitiva que se caracterizaba por el amor. Incluso las reuniones, ¿cierto?, que ellos tenían, las primeras reuniones de la iglesia eran llamadas las fiestas del amor. Eran llamadas reuniones ágapes. Y ese era el nombre que les daba, las fiestas del amor. Y aún los de afuera, cuando veían el comportamiento de esa iglesia primitiva, ellos decían, miren cómo se aman. Y esto es historia, esto lo relatan historiadores de la época. ¿Sí? Como Josefo decía que eso era la percepción de la gente cuando los veía la cristiandad, en cómo se comportaban, en cómo se reunían a compartir entre ellos el pan, el vino, en compartir todo. La iglesia primitiva vendía las cosas y todos vivían ¿en qué? En comunidad. Vivían los unos para los otros. Lo de uno era del otro. Así era como vivía la iglesia. Y como les decía, miren cómo se aman aquellos. O sea que ese era su testimonio. Y ese es lo mismo a lo cual el Señor nos está llamando a que nosotros seamos. Testimonio que entre nosotros haya amor. Pero ¿cuál es la verdad? Este es el llamado del Evangelio. Pero ¿cuál es la verdad? Muchas veces eso no se ve así. No se ve como la iglesia primitiva. No se ve como, miren cómo se aman. No se dice, mire cómo comparten todo. La verdad es que muchas veces en la iglesia que encontramos ¿qué? Críticas constante. Encontramos chismes hablando mal uno del otro. Encontramos divisiones. Encontramos celos espirituales entre uno y el otro, el favorito del pastor, el que se cree que todo se lo sabe, el que ora duro que para que el otro crea que el otro es más espiritual, ¿sí? Competencias dentro de la iglesia, dentro del servicio, delante del Señor. Muchas veces eso es lo que se ve en una iglesia, como una lucha de poderes internas. Así que muchas veces puede tener doctrina correcta y un corazón completamente alejado de Dios. Porque el amor es la evidencia real de la presencia de Dios en el creyente. Ese es el sello de nosotros los cristianos, el amor de los unos por los otros. Amén. Avancemos. Ahora entonces Pablo nos lleva al corazón del problema. Y en este corazón del problema vemos el tercer punto. Y ahí están los versículos 16 y 18. La vida cristiana es una guerra interna. La guerra cristiana es una guerra interna. Versículo 16 dice, digo pues, andar en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Aquí está la clave de todo este pasaje que nosotros estamos leyendo. Pablo aquí, en lo que acabamos de leer en este versículo, dice, andad por el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. O sea, Pablo no dice, deja la carne primero. Pablo, ¿qué dice? Anden en el espíritu. Él nos exhorta a que nosotros andemos en el espíritu, porque la victoria no comienza con lo que dejas. Y eso es un mal entendimiento en la cristiandad. La victoria no comienza con lo que dejamos, sino con en quién dependemos. Por eso Pablo exhorta a que andemos en el espíritu. Nosotros como hijos de Dios estamos llamados a vivir en una dependencia completa del espíritu de Dios. Lo veíamos el sermón pasado.
estamos nosotros como cristianos llamados a intimar con el Espíritu Santo de Dios. Luego entonces explica la realidad que usted y yo vivimos. Pablo entonces primero nos lleva a que nosotros dependamos del Espíritu, y como dependencia del Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos va a llevar a dejar las cosas de la carne. Luego entonces explica algo, y es la realidad en la que vivimos. Él dice, el deseo de la carne es en contra del Espíritu. Lo que nos quiere decir que hay una oposición constante entre la carne y el Espíritu. Lo que el Señor nos está diciendo en la palabra. O sea, no hay neutralidad. Nosotros no podemos pretender de que nosotros llegamos a la vida cristiana y ya, llegamos al paraíso y aquí ya no hay sufrimiento, ya no hay luchas. No, y ese es el problema. Aquí aprendemos algo tremendo, y es que el creyente vive en una tensión completa. Tiene una nueva naturaleza, pero aún lucha con la carne. Así que mi querida familia, vuelvo y repito, como lo hemos dicho en otras ocasiones, la vida cristiana no es ausencia de luchas. Si usted está llegando a los pies de Cristo para que a usted se le acaben todos los problemas de su vida, yo le quiero decir, la vida cristiana no es ausencia de luchas, es una nueva lucha. Una nueva lucha. Y déjeme que me explique mejor esto. Antes pecamos sin conflictos. Ahora en Cristo hay una guerra. Antes el pecado no te incomodaba. Ahora te confronta y te duele. Antes seguías la carne sin resistencia. No había problema alguno. Ahora el Espíritu te llama a pelear. El Espíritu de Dios que vive y mora en ti, ahora no te deja tranquilo al ver que el templo que somos nosotros es profanado por el pecado. Y esa guerra interna no es señal de derrota, es evidencia de que hay una vida espiritual en ti. Eso es lo que pasa. Esto es la evidencia de que Dios está obrando en ti. No te sientas mal, no te sientas mal. El inconverso no lucha, el creyente sí pelea. Y nosotros estamos llamados a pelear, por eso estamos en una lucha constante. Muchos creyentes aquí encuentran el problema. Muchos creyentes se frustran aquí, pues piensan, si sigo luchando, algo está mal en mí. Pues yo les quiero decir, no, la lucha es evidencia de vida espiritual. La lucha en nosotros es la muestra de que el Espíritu de Dios nos está llevando a que no nos conformemos y que no vivamos en pecado y busquemos la santidad que Él nos está demandando. Y el verdadero problema aquí no es luchar, el problema es rendirnos ante los deseos de la carne. Ese es el verdadero problema, rendirnos ante los problemas de la carne. ¿A cuántos ustedes han escuchado decir, yo me alejé de la iglesia porque me cansé de estar luchando contra mi naturaleza, contra lo que mi carne pide, contra lo que mi cuerpo quiere y desea? Amigo, es que te habían enseñado mal el evangelio. Y ese es el problema hoy por hoy, querida iglesia, cuando nos enseñan mal el evangelio. Venden a Cristo como la solución a cada una de las luchas que nosotros tenemos. Pues yo soy hijo de Dios y todavía pues se tiene que trabajar para poderse levantar los fondos, para poder pagar la renta. Soy hijo de Dios y todavía yo tengo hoy problemas con mi pareja, con mi esposa. ¿Quién dijo que no los íbamos a tener? Los vamos a tener. Pero tenemos al Espíritu Santo de Dios con nosotros. Por eso Él nos está diciendo, caminen con el Espíritu Santo de Dios. Él es el que les va a ayudar a vencer esos problemas de la carne. Entonces, aquí el verdadero problema no es que usted y yo luchemos.
El Evangelio nos dice a nosotros, tenemos que luchar. No nos podemos rendir porque aún estamos en este mundo. Aún vivimos en un cuerpo que tiene una naturaleza y es vendido al pecado. Pero hay una gran promesa, que llegará el momento donde nosotros ya no estaremos en este cuerpo de pecado. ¿Y estaremos en qué? En unos cuerpos glorificados, donde ya no estaremos nosotros peleando con los deseos de nuestra carne. ¿Sí? Así que entonces, la victoria no es intentar más fuerte, es depender más profundamente nosotros de Dios. No se trata de fuerza, de voluntad, sino de rendición al Espíritu Santo de Dios. Eso es lo que nosotros tenemos que entender. Y el problema es que muchas veces nosotros creemos que el dejar, el abandonar el pecado, el abandonar los deseos de la carne, se trata de fuerza de voluntad. Y eso es usted querer vivir un evangelio en sus fuerzas. Nosotros necesitamos vivir una vida rendida al Espíritu Santo de Dios, porque el Espíritu de Dios es el único que nos capacita a nosotros para dejar el pecado atrás. Por eso en Romanos 8 dice, si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, el único que nos puede ayudar a nosotros a hacer morir las obras de la carne es el Espíritu Santo de Dios. Amén. Avancemos. Y ahora entonces Pablo deja de hablar en términos generales y muestra cómo se ve la carne en la práctica. Pablo ya no nos va a hablar a nosotros, sí, ustedes luchando, lucha de carne, ¿cierto? Él va a hablar. Y acá viene el cuarto punto. Las obras de la carne son evidentes. Gálatas 19:21. Ahí en Gálatas 19:21 dice, y manifiestas son las obras de la carne. Y viene una lista, ¿sí? Y arranca una lista que se extiende, ¿cierto? Pablo no nos va a dejar este tema de la lucha de la carne en algo abstracto. Como quien dice, cada uno mire cuáles son sus fallas. No, Pablo lo va a aterrizar. Pablo les va a decir, vea, estas son las luchas. A esto es lo que usted se va a encontrar. Esto es lo que usted se va a confrontar. Y va uno y mira esa lucha. Y esa lucha es la misma lucha que vive la gente de afuera. Pero no hay nada adentro que les redarguya de que eso está malo. Pero en nosotros, si hay algo que nos redarguye y nos dice, eso está malo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios es el que nos convence a nosotros de pecado. Entonces, por eso, cuando nosotros conocemos el Evangelio, como decíamos tal vez en el retiro es que se decía eso, de pronto hasta se nos complica más la vida. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios ahora nos empieza a decir qué es lo que usted y yo tenemos que dejar. Y ahora entonces, al aterrizar Pablo esto, nos dice, las obras de la carne son visibles. Las obras de la carne se manifiestan. Las obras de la carne no están escondidas. Y él empieza entonces a presentar una lista que se dividen en tres. Pecados sexuales, pecados religiosos y pecados relacionales. Él nos empieza a hablar de esos tres tipos de áreas. En los pecados sexuales, cuando empieza a hablar en esta lista de los pecados sexuales, él toca tres. ¿Cuáles son los que vemos ahí? Inmoralidad, impureza y lascivia. Cuando hablamos de inmoralidad, nos está hablando a nosotros de toda práctica fuera del diseño de Dios para la sexualidad. De eso nos está hablando Pablo. Cuando nos habla de la impureza, nos está hablando a nosotros de los pensamientos y deseos contaminados que corrompen nuestro corazón. Cuando nosotros hablamos de la lascivia, estamos hablando de ese desenfreno sexual sin vergüenza, viviendo sin límites morales dentro de lo que es la sexualidad. Luego nos va a hablar a nosotros acerca de los pecados religiosos. Y en estos pecados religiosos nos va a hablar a nosotros acerca de la idolatría y de la hechicería. Cuando habla de la idolatría y la hechicería, ¿qué es idolatría? Poner cualquier cosa en el lugar que solamente a Dios le corresponde. Es idolatría.
La idolatría arranca con la plata, la idolatría arranca con su esposa, la idolatría arranca con su hijo, la idolatría arranca con su carro, la idolatría arranca con su trabajo, la idolatría, bien se dice, nuestro corazón es una fábrica de ídolos. Y cuando usted baja uno, monta otro. Hechicería. ¿Qué es la hechicería? Nos dice buscar poder o dirección fuera de Dios. Buscar respuestas en lo oculto. ¿Sí? Y luego arranca hablando también de pecados relacionales. Y cuando arranca a hablar de los pecados relacionales, habla de enemistades, pleitos, celos, iras y divisiones. Enemistades, actitud de rechazo y de odio hacia otras personas. Pleitos, habla de conflictos constantes que rompen la unidad. Celos, desear lo de otro con resentimiento en nuestro corazón. Iras, explosiones de enojo que no reflejan el carácter de Cristo. Divisiones, actitudes de fragmentar y debilitar el cuerpo de Cristo. Mire entonces lo que el Señor nos está a nosotros enseñando aquí. ¿Y cómo termina la lista? Usted dice, no, el mío no está ahí. Sí. Pero si usted está diciendo el mío no está ahí, yo quiero decirle, y cosas semejantes a estas. ¿Ok? Pablo no deja nada por fuera. Acerca de las cuales os amonesto. Así que, cuando nosotros leemos esto que nos está diciendo Pablo aquí, la carne no es solo debilidad. La carne no es solo debilidad. Es una naturaleza caída que produce pecado en nosotros. No es simplemente falta de esfuerzo. Es una inclinación interna para rebelarse contra Dios. Por eso no se corrige con disciplinas externas, sino con una transformación del corazón. Estas cosas no son corregibles desde afuera. Necesitan ser transformadas desde adentro, desde nuestro corazón. Y esa transformación solo es posible por la obra del Espíritu Santo de Dios en nosotros. Una obra que solamente puede hacer el Espíritu de Dios. Y Pablo da una advertencia muy seria, que hoy hay que leerla acá. Los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pablo es claro. Ahí es donde usted tiene que echar la bendición prácticamente. ¿Sí? Dice, los que practican estas cosas no heredarán el reino de los cielos. Ay, pastor, pero es que yo sí como que caigo ahí en unas. ¿No voy a heredar el reino de los cielos? Entonces, ojo que esto no habla de caídas ocasionales. Habla de un estilo de vida continuo. Es una práctica constante, sin arrepentimiento ni lucha real contra el pecado. Es alguien que se acomoda en el pecado y lo justifica en lugar de confrontarlo. Y una persona que hace esto es una persona que no tiene el Espíritu Santo de Dios. Porque ya dijimos que aquel que tiene el Espíritu Santo de Dios es una característica que vimos en el punto anterior. ¿Qué está? En una lucha constante. Porque los deseos del Espíritu son en contra de los deseos de la carne. Entonces, es alguien, cuando hablamos de esto, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos, son personas a las que se han acomodado al pecado, lo justifican y no lo confrontan. Porque donde no hay transformación, querida iglesia, tampoco hay evidencia de una vida regenerada. Los hijos de Dios producimos frutos. En nuestra vida tiene que haber transformación. No puede ser que usted esté en una iglesia 5 años y usted siga siendo el mismo infiel. No puede ser que usted esté en una iglesia, caminando en los caminos de Dios y usted siga con el mismo lenguaje con el que hablaba anteriormente. No puede ser que usted esté en una iglesia y siga igual de rencoroso. Se le siga dificultando perdonar. Lo primero que tiene que hacer es que el Espíritu Santo lo va a convencer de que necesitas perdonar.
Bueno, de pronto no estás preparado hoy para perdonar, pero es algo que ya el Espíritu Santo está colocando en su corazón y hay que trabajar en eso. Porque no hay nadie más interesado en ayudarte a cumplir eso y estar a cuentas con Dios que el Espíritu Santo de Dios. Por eso Él es ¿quién? Nuestro ayudador, ¿cierto? Él es ese Espíritu que nos ha dejado Jesús para ayudarnos en este caminar hasta que Él vuelva. ¿Listo? Querida y amada iglesia, esto que acabamos de hablar es serio y no podemos nosotros suavizar esto. No todo entonces el que dice ser cristiano vive como tal. Si tu vida está dominada por la carne, necesitas examinar tu corazón el día de hoy. Si tu vida está dominada por estos pecados que Pablo nos está listando hoy en estos versículos, es necesario que usted entre en la presencia de Dios y tú le digas, como decía el salmista, examina mi corazón, oh Jehová. Porque necesitamos ser examinados, porque la gracia no te deja igual. La gracia nos transforma a nosotros completamente. Nuestro encuentro con Jesús nos tiene que dar un giro a nosotros de 180 grados. Hoy Pablo nos ha mostrado algo muy claro y con esto empiezo la conclusión. Hay dos maneras de que usemos la libertad. Para la carne, para el espíritu, para uno mismo o para servir a los demás. Hoy debes responder con honestidad en tu corazón. ¿Estoy usando mi libertad para agradarme a mí mismo? ¿Estoy usando la libertad que Cristo me ha dado para satisfacer mi carne? ¿O la estoy usando para rendirme delante de Él? ¿La estoy usando para vivir para Dios? Hoy, mientras están escuchando estas palabras, yo quiero decirle que no es casualidad que usted esté escuchando estas palabras y que el Señor lo esté confrontando con toda esa lista que hoy el Señor nos está colocando. No es casualidad que el Señor hoy le diga, no te sientas mal por la lucha que tienes. Eso es el Evangelio en acción. Eso es el Espíritu Santo obrando en ti, convenciéndote de pecado y convenciéndote que tienes que renunciar porque Él quiere un templo limpio, puro y sin mancha en nuestras vidas. Así que si tú escuchas esto que hoy estamos predicando aquí, no es casualidad. El Espíritu de Dios está hablando a tu corazón. Tal vez te está mostrando que hay áreas donde las estás usando para la carne. O quizás te está llamando por primera vez a rendirte completamente a Cristo si tú no has nacido de nuevo. El Señor hoy habla a nuestras vidas. Y la buena noticia está en el Evangelio. Y este es el Evangelio, que Cristo murió por tus pecados para darte una nueva vida y una nueva libertad, no una libertad como la que el mundo da, no para que sigas igual, sino para transformarte desde adentro. Este es el Evangelio. Hoy es el día de responder. No endurezcas tu corazón, querido hermano. No lo dejes para mañana. Si tú lo estás escuchando hoy, atiéndelo hoy. Porque si tú crees que todavía te faltan algunos años de locura para vivir, tú estás suavizando la gracia y estás viviendo para la carne. No endurezcas tu corazón, ríndete a Cristo, entrega tu vida al Señor y comienza a vivir verdaderamente la libertad que Él nos da, la que glorifica a Dios, el vivir para los unos, para los otros. Amén. Vamos entonces a orar, vamos a entregarle al Señor este tiempo.